solo con clic derecho voy borrando, ¿no? Volvemos a nuestro problema inicial, que era este, ¿cierto? Y esta era la solución de diseño, ¿de acuerdo? Vamos a pensar, nuestro problema inicial decía que el error fuera 0 para una entrada de escalón, ¿cierto? Que el error sea 0 para una entrada de escalón. Si el error debe ser 0 para una entrada de escalón, entonces ya con un compensador P podría asegurar el error en estado estable, ¿cierto? Pero el compensador proporcional no cumplía la respuesta transitoria, ¿cierto? Recurrimos a un PD, ¿cierto? Pero supongamos que tenemos mucho ruido, ¿cierto? Entonces no podemos usar un derivativo puro, un derivador ahí en la acción, ¿cierto? Entonces probemos con uno de adelanto, ¿cierto? El de adelanto también me va a mejorar la respuesta transitoria, pero con la ventaja que en alta frecuencia no me va a generar ruido, ¿cierto? O no me va a amplificar el ruido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un adelanto? Es agregar un 0 y un polo, ¿cierto? Es agregar un 0 y un polo. Entonces vamos a agregar el 0. ¿Sí? Recuerden que para que sea adelanto el 0 debe estar más a la derecha que el polo que vaya a agregar. Ahí agregué el 0, ¿cierto? Y agrego el polo, entonces por ejemplo podría agregar el polo suficientemente lejos. Entonces ahí agregué un polo y aquí agregué un 0, ¿cierto? Entonces miro y voy mirando la especificación de diseño y miro si cumple la especificación de diseño que yo planteé, ¿de acuerdo? Ese es el diseño mediante un compensador, perdón. Entonces aquí miro, en este caso el sobrepico es del orden del 20%, entonces voy mirando cómo lograr bajar esa respuesta. Ahí por ejemplo es del orden del 16%, ya me serviría esto. ¿Se entiende? Bueno, si hay un tipo de establecimiento todavía no lo ahí ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí he diseñado, en lugar de diseñar un PD que era tener solo el 0, diseñé un compensador de adelanto. ¿Sí? Y entonces yo lo puedo enviar al espacio de trabajo y mirar cómo queda. Entonces si voy a File, Export to Workspace, y quiero preguntar si reemplazo el existente, le digo que sí, y es otro. Entonces, yo sé, y este es el compensador de adelanto. ¿Cómo lo miraría analíticamente? Analíticamente lo que tengo es ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo el lazo abierto, tengo un polo en la origen, otro en -1, ¿cierto? Y otro en -10. ¿Estamos? Y este es mi punto de diseño. Mi -1 por acá, ¿cierto? Quiero que mis polos de lazo cerrado queden ubicados ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que mis polos de lazo cerrado estén ubicados, el ángulo que debe aportar para que sea -180 lo debe aportar el compensador, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el ángulo que debe aportar el compensador, nosotros ya habíamos encontrado que era 40.87 grados, ¿cierto? ¿Quién lo debe aportar? El compensador. ¿Y qué es el ángulo del compensador? El ángulo del compensador pues va a ser el ángulo del 0 menos el ángulo del polo, ¿cierto? Evaluado obviamente en el punto de diseño. ¿Estamos? Entonces, si yo agregué, en este caso agregué un 0, no me di cuenta de dónde lo agregué, cerca de -1 creo, y agrego por acá un polo, ¿qué es lo que debo cumplir? Fíjense que este 0 hacia allá va a aportar un ángulo que va a ser este, ¿cierto? Y este polo va a aportar este otro ángulo que es este. Mire que el ángulo del 0 va a ser mayor que el ángulo del polo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que el ángulo del 0 es mayor que el ángulo del 0 es mayor que el polo? Por tanto el ángulo que va a aportar es positivo, ¿cierto? Porque es el ángulo del 0 menos el ángulo del polo, ¿cierto? O sea, y por correspondencia de ángulos, esa diferencia de ángulo va a ser este ángulo. Entonces este va a ser el ángulo, llamémoslo ángulo de G sub C. ¿De acuerdo? Entonces, al agregar un 0 y un polo, el ángulo resultante que aporta es este. Simplemente es por relación de triángulo, ¿de acuerdo?
Entonces miran este ángulo, transportan acá, encuentran que es este otro ángulo, lo transportan acá, encuentran este y van a encontrar que la operación acá. La diferencia va a ser la relación. ¿De acuerdo? Pueden verificar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo diseñaría a mano? Pues este va a ser un punto de diseño. Yo sé que aquí debe sumar 180 grados. Calculo el ángulo que me falta, es 40.87. Entonces, yo sé que esto es 40.87 grados. Una forma fácil sería, por ejemplo, ubicar el 0 acá. Ubicamos el 0 en el polo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ubicamos el 0 en el polo, el 0 del compensador en el polo del lazo abierto, entonces ya sé que el ángulo del solo 0 es 90 grados, ¿cierto? Entonces el ángulo de este ángulo rectángulo, esto es 40.87, entonces la tangente de 40.87 era esta distancia sobre esta altura, ¿cierto? Esta altura la conozco, es 1.71, ¿cierto? Entonces puedo encontrar esta distancia y ya ubico el polo. Pero eso no me garantiza el pico del 20%. No, ese sería el diseño inicial. Y luego entonces si tengo lugar de las raíces con MATLAB, voy mirando. Sería el primer diseño, lo metería en MATLAB y probaría. Si no, entonces voy a ajustar. ¿Se entiende? Ahí el ángulo del 0 se estaría cancelando con el del polo. Sí, a la final estoy cancelando el ángulo del 0 del compensador con el ángulo del polo de la planta. 90 menos 90. 90 menos. Es fácil, realmente es fácil compensar. Si yo tengo una herramienta como esta, si entiendo lo que quiero compensar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? O sea que este play va a ser para 5.